Sean bienvenidos todos, sean bienvenidos los hermanos y amigos que se conecten en el Facebook. Gracias por estar aquí. Esperamos que en esta mañana Dios te bendiga. Amén. Y Dios ministre a tu vida. Así que vamos a buscar la escritura. Busque ahí el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Busque el capítulo 10. Y vamos a considerar el versículo 1 y el versículo 14. Hebreos capítulo 10, capítulo 1, capítulo 10, verso 1 y el verso 14, y dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús, nueva versión internacional: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Y vamos al verso 14, que nos va a presentar ese contraste entre la ley, entre los sacrificios de la ley versus el sacrificio perfecto de uno, Cristo. Porque con un solo sacrificio, hablando de Cristo Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta escritura. Permítenos expresar en esta mañana tu propósito, esta enseñanza, la cual te pedimos que nos revele la suficiencia de Cristo, que podamos aprender en esta mañana que nuestra perfección está en Cristo Jesús, no en nuestros propios recursos o en nuestros propios métodos. No, nuestra perfección está en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado la palabra en esta mañana: la perfección en Cristo, un sacrificio suficiente. Este tema realmente es importante para nuestra fe. La perfección solamente la podemos obtener a través del sacrificio de Cristo. Y dentro de unos minutos pues voy a hablar un poquito más a qué se refiere esa perfección. Como ya te he dicho anteriormente, la epístola a los Hebreos fue escrita a cristianos judíos que estaban enfrentando persecución y estaban enfrentando pruebas por causa del evangelio, y mucha de esta persecución lamentablemente venía de otros judíos que no compartían esta fe, es decir, judíos que no creían en Cristo. Entonces, los judíos creyentes, ante tal presión, se veían tentados a volver al antiguo pacto de la ley. Y el autor de los Hebreos les escribe y les exhorta a mantenerse firmes en Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote y quien trajo un pacto superior, eterno, y que está basado en mejores promesas. Y este mensaje en esta mañana pues es relevante para nosotros, porque también muchas veces nos sentimos tentados, aunque no necesariamente porque estemos padeciendo algún tipo de persecución, pero nos sentimos tentados a buscar la perfección a través de nuestros propios esfuerzos.
Y al igual que estas personas, estos cristianos judíos eran tentados a volver a la ley, a depender del cumplimiento de mandamientos, muchas veces nosotros somos tentados a depender de nuestros propios esfuerzos en lugar de descansar en la obra de Cristo, y nos vemos tentados para alcanzar esa perfección a hacer cosas en lugar de descansar en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Así que en un mundo donde buscamos la perfección, muchas veces a través de nuestros propios esfuerzos, la Biblia nos recuerda que la verdadera perfección solo se encuentra en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, yo quiero que entiendas en esta mañana algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfección? Cuando hablamos de perfección, lo que estamos hablando es de estar o de entrar o de alcanzar una correcta posición delante de Dios. Y cuando entramos en esa correcta posición delante de Dios, que solamente la podemos alcanzar a través de Cristo, ya no somos vistos como pecadores, sino que somos vistos delante de Dios como justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y cuando esto ocurre, cuando a través de Cristo somos colocados en esa correcta posición delante de Dios, donde ya no hay ninguna condenación sobre nosotros, entonces podemos tener paz para con Dios. Entonces podemos tener comunión, amistad con Dios, acceso a la presencia divina. Podemos participar de sus bendiciones y sus promesas. Pero ¿sabes qué? Nada de esto era posible mediante la ley mosaica del antiguo pacto. Y ahí es donde quiero entrar al primer punto en esta mañana de esta predicación. La insuficiencia de la ley para perfeccionarnos. En Hebreos 10:1 nos dice y vemos que la ley era solo una sombra de los bienes venideros, pero que nunca podía perfeccionar a los que se acercaban a adorar. Por eso constantemente se tenían que ofrecer sacrificios día a día, año tras año, porque nunca perfeccionaba a los que adoraban a través de estos sacrificios, ofrendas. Nunca podían alcanzar una posición correcta delante de Dios, siempre seguían siendo culpables. La ley que hacía, la ley revelaba el carácter santo y justo de Dios, pero también exponía la incapacidad del ser humano para cumplirla. Entonces, si no podías cumplirla, si no tenías la capacidad para cumplirla, pues la ley lo que hacía era condenarte. Y el sistema de sacrificios que día tras día lo llevaban a cabo, servía simplemente de un recordatorio anual de nuestros pecados, pero no podía quitarlos. No podía quitar el pecado del ser humano, no podía quitar su culpabilidad. Entonces el escritor de Hebreos llega a la conclusión y nos dice en el capítulo 7, verso 19, que la ley nada perfeccionó. Por lo tanto, los que quieren perfeccionarse a través de la ley, a través del cumplimiento de obras, los que quieren alcanzar una posición correcta delante de Dios a través de simplemente hacer, están equivocados, están erróneos. La Biblia nos dice, Romanos 3:20, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Así que piensa en un momento en esto. Ninguna obra,
ninguna ley, ningún esfuerzo humano puede hacernos justos ante Dios. Esto es, no puede ponernos en una posición correcta delante de Dios. Ningún sacrificio, ningún ritual, ningún ayuno, ninguna ofrenda, nada de esto te puede justificar delante de Dios. Así que ningún cumplimiento de un mandamiento nos salva. Ningún mérito moral o buenas obras nos salva. El hacer no nos salva. Esto puede parecer chocante para algunos. Esto puede ser chocante para el orgullo del ser humano. Aleluya. Pero déjame decirte que en el Evangelio la jactancia del ser humano es humillada. Porque el Evangelio te dice, tú no puedes salvarte a ti mismo. Es decir, es tal tu condición delante de Dios, por más bueno que tú creas ser, que necesitas un Salvador. Entonces la ley que hacía, la ley señalaba la condición pecaminosa del hombre y lo hacía ver su necesidad de un Salvador, porque él no podía hacer nada por sí mismo. Y este Salvador no es otro que nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Aleluya. Jesucristo vino a hacer lo que la ley no podía hacer por nosotros. Aleluya. Y quiero que entiendas que no fue una ley la que murió por ti. No fue un sistema el que murió por ti. No fue un reglamento el que murió por ti. Fue una persona que murió por ti, que tomó tu lugar. Solo nos podía salvar una persona. Aleluya. Y esta persona tenía que ser igual a nosotros. Por eso es que Jesucristo, Dios el Hijo, se encarna para participar de sangre y carne y ser uno como nosotros y representarnos. Y Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios, pero se llama también a sí mismo el Hijo del Hombre porque es nuestro representante. Y para poder salvarnos tenía que ser uno igual a nosotros, pero con una diferencia: sin pecado. Porque en el sistema sacrificial, cuando se iba a ofrecer un cordero, tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser perfecto para que pudiera sustituir a aquel que ofrecía por su pecado. Y Cristo tenía que ser un cordero sin mancha, perfecto, para que Él pudiera recibir la paga de nuestros pecados y para que pudiera cargar nuestros pecados. Por eso es que Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué para rescatar a los que estaban bajo la ley? Porque estaban condenados por la ley, porque no la podían cumplir. Y era necesario un rescate. La ley te iba a señalar, la ley siempre te va a señalar. Y el problema es que nunca vas a poder cumplir la exigencia de la ley. De hecho, el que falla en un punto de la ley ya la violó completa. Así que, mire, no hay esperanza, no hay manera. Tenía que venir alguien a salvarnos. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Y el escritor de Hebreos, precisamente en el capítulo 10, cuando sigue haciendo su exposición, él dice: por eso
al entrar en el mundo, hablando de Cristo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran provisorios. Los sacrificios eran temporeros. El sistema de sacrificio lo que hacía era apuntar a una realidad futura. Lo que hacía el sistema de sacrificio era apuntar que un día se ofrecería un sacrificio que sería perfecto, eterno, y que se ofrecería una sola vez. Y ese sacrificio hablaba de Cristo Jesús. Así que el sistema de sacrificios lo que hacía era prefigurar la realidad futura. Y era una provisión temporera, pero no era lo perfecto. No podía quitar el pecado, la culpabilidad. No podía transformar. Entonces Cristo dijo: me preparaste cuerpo. Es tremendo. Es tremendo lo que Dios hace. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios tiene que enviar a su Hijo, Dios el Hijo se hace uno semejante al ser humano y comparte su condición. Dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Fue uno como nosotros. Caminó como nosotros. Comió como nosotros. Tenía necesidad, se cansó como nosotros, sentía dolor como nosotros. Sufrió como nosotros. Vivió como nosotros. Pero no pecó como nosotros. Aleluya, fue perfecto. Fue el único que pudo cumplir la ley perfectamente. Y como Él la cumplió perfectamente en Cristo Jesús, nosotros también cumplimos la ley perfectamente. No por nuestro mérito, sino por los méritos de Él. Aleluya. Y era necesario para que se pudiera ofrecer como aquel sacrificio perfecto. Y Él dice: vengo para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo precisamente para que yo pudiera ser ese que se ofreciera a favor de la humanidad. Y entonces ahí llegamos al segundo punto: el sacrificio perfecto de Cristo. Y cuando dice perfecto, es que no hay que añadirle nada. Es que no hay que quitarle nada. Aleluya. Si entendiéramos que lo que Cristo hizo fue perfecto, y así como ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, lo creyéramos cada día, pudiéramos vivir una vida más libre, pudiéramos vivir una vida más relajada, porque ya no descanso en lo que yo hago para intentar alcanzar algo, sino que yo descanso en lo que ya Él hizo. Él lo hizo en el pasado, pero es vigente en mi presente y es vigente en mi futuro. Aleluya. El sacrificio requería uno que fuera perfecto, que pudiera tomar nuestro lugar y cargar nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 lo explica de esta manera: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que trataron de vestirse con vestiduras de higuera cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Pero esas obras de higuera representaban la justicia humana. Por eso es que Dios entonces sacrifica un animal y los cubre con pieles de animales, tipificando la justicia de Dios que verdaderamente puede cubrir al hombre.
Entonces en Cristo Jesús, fíjate que Cristo es ese cordero que es sacrificado para que ahora podamos recibir la justicia de Dios. En Cristo somos cubiertos de esa vestidura. Aleluya. Y cuando Él te cubre con esa vestidura, es como si nunca hubieses pecado delante de su presencia. Es ese récord, ese registro de todo lo que tú habías hecho es anulado. Porque te estás vistiendo de la justicia del perfecto. Porque has sido unido al perfecto Cristo. Y por cuanto has sido unido al perfecto Cristo, ahora, cuando el Padre te ve, el Padre mira la obra de Jesucristo en tu vida. Por eso la Biblia dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Aleluya. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces cuando leemos esto, entonces podemos entender lo que dice Hebreos 10:14, que fue el verso, uno de los versos que leímos al principio. Hebreos 10:14 nos recuerda que con un solo sacrificio Cristo nos ha perfeccionado para siempre. Cristo ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Y vuelvo nuevamente a esa palabra perfeccionados. Esa palabra perfeccionado significa que ahora, siendo justificados en Cristo Jesús, estamos en una posición correcta delante de Dios. Pero quiero que entiendas algo. Porque hay personas que se confunden y dicen, bueno, si ya he sido perfeccionado, si ya he sido justificado, puedo seguir viviendo de la misma manera. Pero déjame decirte algo, el que piensa de esa manera, realmente hay que cuestionar si ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que tiene la vida de Dios en él, no puede seguir siendo de la misma manera. No porque alguien se lo imponga, no porque la religión se lo imponga, o porque le digamos algo, o porque le demos un manual de cómo vivir. No, porque hay una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza empieza a anhelar lo de Dios. Esa nueva naturaleza trae unos nuevos deseos. Es el diseño original de Dios. Aleluya. Por un lado hay una tendencia a la que estabas acostumbrado a pecar. Aleluya. Pero por otro lado hay una nueva naturaleza que te impulsa a agradar a Dios. Entonces, si bien es cierto que en Cristo Jesús tenemos esa posición correcta delante del Padre, donde ya hemos sido separados, donde ya posicionalmente somos santos, no tenemos que esperar a ser canonizados por alguna iglesia. No tenemos que haber realizado un milagro para que nos llamen santos. No, no, no. La Biblia es clara. Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y eso implica que ya tú eres propiedad de Dios. Eso implica que ya tú fuiste separado para Dios. Eso implica que ya tú fuiste arrancado de las garras del pecado, de las garras del diablo, de las garras de la oscuridad. Y ahora tú perteneces al reino de Cristo. Aleluya. Y fíjate algo, que Él justifica al pecador, pero no justifica su pecado. Es decir, Él te hace justo delante de su presencia. Pablo tuvo que enfrentar ciertas malas interpretaciones, porque asumían que lo que él decía, él daba licencia para pecar, pero él decía en ninguna manera. Y yo creo que precisamente el problema radica en que no podemos estar meramente convencidos, sino que realmente necesitamos creer en Jesucristo de corazón y permitir que Él produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Y cuando eso ocurre, empezamos a dejar esas excusas,
esas justificaciones para seguir viviendo una vida pecaminosa o carnal. Mira, amados hermanos, aquí yo te enseño la palabra, pero yo no te obligo a cómo tú debes vivir, porque yo no soy el Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia entiende que el Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos, para redarguirnos, para poner en condición nuestra labor como iglesia, como ministros, como maestros, es impartir la palabra y confiar en que el Espíritu Santo hace la obra. Pero si me pongo fariseo, legalista, tratando de imponerte ciertos dogmas, ciertas cosas, pues entonces estoy dañando realmente lo que Dios puede hacer. Y muchas veces puedo caer en una situación hasta de imponerte cosas que son cargas. Yo necesito que tú entres en una relación con Dios. Yo necesito que tú conozcas a Dios. Esa debe ser mi preocupación. Porque en esa relación, en esa conexión, en ese conocer a Dios, mire, Dios empieza a hacer cosas tremendas. Dios empieza a hacer lo que yo no puedo hacer. Dios empieza a coger los enredos de tu vida y empieza, mira, a deshacer esos lazos. Aleluya. Así que a veces vamos a tener que tener paciencia. Aleluya, porque a veces nosotros queremos hacer unas cosas y las rompemos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Pero hay una realidad, es lo que estamos hablando en esta mañana, que el sacrificio perfecto de Cristo nos ha perfeccionado delante de la presencia del Padre. Por lo tanto, no me tengo que sentir condenado. No me tengo que sentir avergonzado, porque Él me ha dado el ropaje, vestiduras de justicia. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Hebreos 10:14 me dice que Él me ha perfeccionado, que Cristo a través de su sacrificio nos ha perfeccionado, y que a diferencia de los sacrificios de animales que eran repetitivos y temporales, el sacrificio de Cristo fue único y definitivo. Mira la eficacia de este sacrificio. Es decir, es un sacrificio que tiene vigencia eterna, una sola vez y para siempre. Es decir, Cristo no tiene que estar muriendo cada vez y cada vez. Y Hebreos 9:14 nos enseña que su sangre purifica no solamente externamente, como era la sangre de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, sino que limpia nuestra conciencia para que podamos servir al Dios vivo. Por eso, cuando alguien recibe a Cristo de corazón y pone su fe en Cristo de corazón, experimenta paz. A pesar de los pecados que haya cometido, experimenta paz. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido limpia del pecado y de aquellas obras muertas que antes practicaba. Y experimenta esa paz porque entra primeramente en paz con Dios, que es contra quien pecamos, aunque no lo conozcamos. El ser humano peca contra Dios, aunque no lo conozca, aunque lo niegue. Todo pecado es contra Dios. Pero cuando venimos a ser reconciliados con Dios, creo que el primer fruto va a ser la paz.
Porque precisamente cuando el ser humano pecó, una de las primeras cosas que sintió fue temor y miedo. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Pero cuando el ser humano, el hombre, la mujer, reconoce a Cristo como su Salvador, lo primero que van a sentir es paz. Porque han sido reconciliados con su Hacedor a través de Cristo. ¿Y cómo es posible que tú puedas experimentar una paz que antes no tenías? Amén. ¿Cómo es posible que tú puedas experimentar una paz si fuiste una mala persona? Si fuiste una persona que abusabas de la carne, que pecabas, y ahora de la noche a la mañana tú dices que sientes paz. Porque Cristo nos da esa paz. Amigos, si entendieras esto, no tendrías que estar buscando la paz en las pastillas. Amigos, si entendieras esto, no tendrías que estar buscando la paz en las drogas. No tendrías que estar buscando la paz en el alcohol. No tendrías que estar buscando la paz en relaciones ilícitas. No tendrías que estar buscando la paz en tantas cosas. Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Y la única manera que el ser humano puede tener paz es en su interior y sentirse libre de culpabilidad es cuando es reconciliado con Dios a través de Cristo. Porque Dios perdona nuestros pecados. Dios limpia nuestra conciencia culpable. Y aunque podamos mirar para atrás y lamentarnos de nuestra vida pasada, podemos expresar: a pesar de eso tengo paz, porque Dios me ha perdonado. Piensa en esto: Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció su propia vida y en ella nos trajo salvación y perfección a aquellos que creemos en Él. Entonces, en lugar de buscar nuestra propia justicia, debemos descansar en la justicia de Cristo. Debemos entender que la justicia de Cristo es perfecta, es suficiente para cada uno de nosotros. Y ahora hemos sido liberados de la condenación del pecado. No limitemos la justicia de Cristo. Entiende que cada día tú estás cobijado bajo la justicia de Cristo. Y que ciertamente a veces podemos fallar y a veces podemos pecar. Y esa falta, esos pecados, pues afectan nuestra comunión diaria con Dios. Pero en ese caminar con todo hay una justicia que está ahí para cobijarte. Aleluya. Y hay un perdón que siempre está accesible para nosotros. De hecho, esto es más grande de lo que nosotros pensamos. Quiero que analices algo. Cada día nosotros cometemos faltas. Cometemos fallas. ¿Verdad que sí? Y si fuera por cada mala acción, cada mal pensamiento, estuviéramos quizás todas las 24 horas del día confesando y pidiendo perdón. Pero no tenemos tal capacidad. Pero hay una justicia que nos está cobijando y nos está vistiendo en todo momento. Aleluya. Por eso es que el enemigo siempre se va a ensanchar contra ti, siempre va a estar acusándote. Porque el enemigo, cuando te mira, te ve justo, te ve santo. Decía de Job: tú lo has rodeado y por eso yo no me le puedo acercar. Y el enemigo dice de nosotros: tú lo has vestido de justicia, tú lo has vestido de Cristo y yo no me le puedo acercar.
Entonces, ¿qué hace el enemigo? Fustigarte con tu vida pasada. Fustigarte con tus errores. Fustigarte tal vez no solamente con tu vida pasada, sino en nuestro diario vivir cuando cometemos errores. Él te fustiga. Pero tú no eres cristiano. Pero tú esto, pero tú lo otro. Porque hay una justicia que te está cubriendo y una cobertura tan grande, pero nosotros a veces no nos percatamos de eso. Y ese que te acusa sabe que tú has sido justificado. Ese que te acusa te mira y en lo espiritual te ve cubierto, como veía Job. Yo le había puesto un cerco a Job, pero Dios nos ha puesto vestiduras de justicia. Pero nos corresponde a nosotros pararnos firmes y decir: no, yo tengo la justicia de Cristo. Yo ando en la justicia de Cristo. Todo lo hago por la justicia de Cristo. Aleluya. No soy un pordiosero. No vivo sin cobertura. No, tengo la justicia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no se te olvide, tienes la justicia de Cristo. Cuando quieras confiar en tu justicia propia personal que es defectuosa, recuerda que tú tienes una justicia mayor, que es la que te cubre. Entonces, ¿por qué conformarnos de ponernos la vestidura de nuestras propias obras, de nuestros propios esfuerzos para alcanzar unas cosas, cuando podemos descansar en lo que Cristo ya nos ha otorgado? Dios nos dé entendimiento en esta mañana para que esto se revele cada día más a nuestros corazones. Voy al tercer punto para terminar. El tercer punto es los bienes definitivos que tenemos en Cristo Jesús mediante lo que Él hizo por nosotros. Cristo no solamente nos salvó del pecado, sino que nos otorgó los bienes definitivos, es decir, la herencia eterna que se nos prometió. Fíjate que cuando leíamos al principio, decía Hebreos 10:1 que la ley es la sombra de los bienes venideros, de los bienes por venir. No era la realidad o la sustancia de las cosas. Entonces, aquí en Hebreos 9:11 nos dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, es decir, Cristo viene a traer a la luz mediante el nuevo pacto los bienes definitivos. ¿Y qué es esto? Si usted lee Hebreos, puede leer en su casa completamente Hebreos 9, 11 al 15. Pero resumiendo, estos bienes incluyen la purificación del pecado. Somos limpios del pecado. Mediante la sangre de Cristo, Él quita el pecado de nosotros. El pecado no nos domina, no que no podamos pecar, pero ya el pecado no nos domina, no gobierna nuestras vidas. Ya no vivimos para practicar el pecado. Los bienes definitivos, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan al Padre y al Hijo que has enviado. Esa vida en abundancia. Los bienes definitivos, ahora tenemos herencia divina en Cristo Jesús. Y quiero que entiendas que cuando estoy hablando de bienes, no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de las riquezas en Cristo Jesús. Estamos hablando de aquello que asegura en nosotros lo eterno. Amén. Estamos hablando de aquello que nos da una esperanza viva. Estamos hablando de aquello que trasciende más allá de meramente lo del día a día que vivimos y más allá de lo terrenal. Bienes que no son temporales. Bienes que no caen en la categoría de imperfectos porque son perfectos.
Los bienes en el Antiguo Testamento eran provisiones temporeras, imperfectas. Amén, pero estos bienes definitivos de Cristo son completos, perfectos y permanentes en Cristo Jesús. Lo que tú tienes en Cristo y lo que Cristo te da, nadie te lo puede arrebatar. Nadie te lo puede arrebatar. Llegará el día que tendremos que partir de esta tierra y nadie nos va a arrebatar esa esperanza y esa herencia en Cristo Jesús, porque ni aún la muerte física, al contrario, la muerte física lo que va a hacer es conectarte plenamente con Él. Cuando llegue su momento, no hay prisa. No hay prisa. Vamos a cumplir el propósito de Dios aquí. Aleluya. Y sabes que todo esto solo es posible mediante el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Nada de esto fue posible en el antiguo pacto. Nada de esto fue posible por la ley. La ley cumplió un propósito. Esa ley dada al pueblo de Israel cumplió un propósito para manifestar entonces luego lo perfecto. Aleluya. Era como un anticipo, era como algo preparatorio. Amén. Porque todo en el sistema de la ley hablaba de Cristo. Aleluya. Hablaba de unas realidades futuras. Y era como Dios preparando todo el escenario para cuando el Hijo de Dios se manifestara. Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Por qué los pecados cometidos bajo el primer pacto? Porque en el primer pacto tú no tenías opción. A causa de la debilidad del hombre, del ser humano, de la pecaminosidad, tú no podías hacer nada. Pero en este nuevo pacto somos perdonados, somos transformados, somos liberados. Y ya no tenemos que vivir año tras año haciendo sacrificios, recordándonos nuestros pecados. Porque ahora Cristo nos hace libres. Aleluya. Entonces vivamos bajo la convicción de que ya no estamos bajo la condenación de la ley. De hecho, la Biblia dice que los que viven y andan en el Espíritu, para ellos no hay ley. Para ellos no hay ley. No es que vivamos como nos dé la gana, no es que ahora vivimos por el Espíritu. Y el Espíritu nos dirige conforme la ley de Dios. Aleluya. El Espíritu nunca te va a dirigir a pecar. Nunca te va a dirigir a hacer algo desagradable a Dios. Al contrario, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a agradar a Dios. Así que hemos sido hechos nuevos y partícipes de una nueva herencia eterna que no se desvanece, lo cual nos debe llenar de esperanza y motivarnos a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, para cerrar y en resumen, la ley no pudo salvarnos, pero el sacrificio de Cristo lo ha hecho de una vez y para siempre. No busques la perfección a través de tus propias obras. Tu perfección está en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio nos ha perfeccionado, nos ha colocado en la correcta posición con Dios. Nos ha declarado justos. Amén. Así que, amado, en Cristo y solo en Él encontramos la verdadera perfección. Aferrémonos a la esperanza
que tenemos en Él. Nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio perfecto. Y vive en libertad y gozo delante de su presencia. Ponte en pie en esta mañana. Gloria a Dios. Somos imperfectos, pero tenemos al perfecto. No podíamos cumplir la ley, pero tenemos al que la cumplió por nosotros. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero tenemos a aquel que dio su vida para salvarnos. Aleluya. Para la vida de Cristo es la vida de nosotros. Todo lo que Dios hizo fue en su Hijo, realizado por nosotros. Es decir, todo lo que nosotros no podíamos lograr, Cristo lo logró por nosotros y nos lo acreditó. Por eso la Biblia dice que morimos juntamente con Cristo. Por eso la Biblia dice que somos resucitados juntamente con Cristo. Y por eso la Biblia dice que juntamente con Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, tenemos que andar siempre con Cristo. En un momento dado, los Gálatas, Pablo le decía, ¿por qué han caído de la gracia? ¿Por qué se han desligado de Cristo? Él les decía, cuando ustedes quieren vivir por las obras de la ley, ustedes lo que están haciendo es desligándose de Cristo. Y cuando tú te desligas de Cristo, ¿sabes qué? Estás bajo tus propias convicciones. Cuando tú te desligas de Cristo, estás bajo tus propias fuerzas, bajo tus propios recursos. Pero nosotros somos llamados a vivir en Cristo y a depender de Cristo. En medio de un mundo que le gusta ser tan independiente de tantas cosas, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Y la Biblia me dice que Dios, cuando yo pongo mi fe en Cristo, Dios me une a Cristo. Que en esta mañana tengamos la convicción de que andamos con Cristo. Que en esta mañana tengamos la convicción de que el perfecto, el que nos da justicia perfecta, vive en nosotros. Y en esta mañana démosle gracias a Dios por el sacrificio perfecto de su Hijo. Nosotros no tenemos que esperar la Semana Santa para pensar y reflexionar en esto. Esto es algo que deberíamos cada día pensar y decir, lo que Cristo hizo fue tan perfecto. Aleluya. Y simplemente a mí me corresponde recibirlo, simplemente a mí me corresponde creerlo y depender de ese sacrificio. Aleluya. Que seamos conscientes de esa salvación que hemos recibido y que nos aferremos a esas promesas eternas que Él nos ha dado. Gracias te damos en esta mañana. Dale gracias al Señor en esta mañana por el sacrificio perfecto de Cristo. Dale gracias porque Él te ha salvado. Aunque el mundo a veces, ya el mundo no entiende cuando hablamos de salvación. Pero tú sabes, amén, que Él te ha salvado. Tú sabes que Él te ha salvado. Aleluya. Tú sabes que cuando estabas en el mar de la desesperanza, cuando te estabas hundiendo, cuando estabas solo, aleluya, Él vino y te salvó. Tú sabes que tu vida era antes un desastre. Tú sabes que si hubieses seguido de la misma manera que estabas viviendo, tu vida se hubiese arruinado por completo. Que no era solamente una situación de condenación eterna, es que tu vida se hubiese echado a perder totalmente. Aleluya.
Porque no es que Cristo solamente nos libre de la condenación y nos libre del infierno, sino también nos libra de las consecuencias de vivir una vida alejada de Él, de las consecuencias de vivir una vida en pecado. Hay personas que se deleitan en su pecado, hay personas que se deleitan en su condición de vida, pero no se están dando cuenta de que se están destruyendo. No se están dando cuenta que sus caminos son caminos de muerte, son veredas de muerte. Pero cuando Cristo nos rescata, Él revierte, amén. Él revierte ese destino de perdición. Él revierte esa vida cuyo desenlace sería fatal. Cuando Él nos sale al encuentro, Él cambia todo. Aleluya. Él cambia la oscuridad en luz. Él cambia el miedo en paz. Gracias, Cristo Jesús, porque tú te diste por cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Aleluya. Tú nos has vestido de tu justicia. Te hiciste pecado por cada uno de nosotros. Tomaste nuestro lugar. ¿Por qué lo hiciste? No tenías que hacerlo. Pero tu amor, que es un amor que no podemos analizar y no podemos alcanzarlo a comprender, ese amor de Dios te llevó a hacerlo todo obedientemente. Aunque te ridiculizaron, aunque te escupieron, aunque te maltrataron, aunque te juzgaron de tantas maneras, que cualquier otro se hubiese revelado, que cualquier otro hubiese abierto su boca, tú teniendo el poder para librarte, enmudeciste cuando te insultaban, aguantaste la humillación. Aleluya. Qué amor tan poderoso que te llevó a resistir tanto sufrimiento en obediencia. Aleluya, lo que ningún ser humano estaría dispuesto a soportar y a resistir, para poder restaurarnos, para poder entregar al Padre, aleluya, hijos, para poder entregar aquello que se echó a perder en el Edén, entregarlo al Padre nuevamente restaurado. Aleluya. Dale gracias al Señor. Eso es la salvación. Eso es la salvación. La salvación que necesita cada ser humano. La salvación que necesita cada vida. Y tú que me estás escuchando, que no has conocido al Señor, tú necesitas a Jesús en esta mañana. Dale una oportunidad. Pon tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, para que Él cambie tu destino y Él cambie tu vida. En esta mañana, Padre, hemos predicado tu palabra. Una palabra que nos lleva, Señor, al fundamento. Una palabra que nos lleva a la raíz de lo que creemos y de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Que nos recuerda que tú hiciste una obra perfecta para salvarnos. Y en esta mañana nos ubicamos y descansamos en esa obra perfecta. Aleluya, que Cristo hizo en nosotros. No hay nada de lo cual nosotros nos podamos gloriar. No hay nada que nosotros podamos hacer comparado
a lo que hizo Cristo. Por eso, Cristo, en ti está nuestra fe y en ti está nuestra confianza. Y tú eres el único que tienes poder para producir y transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Sean bendecidos. Nos despedimos en esta mañana de los hermanos y amigos del Facebook. Si pudiste estar con nosotros hasta el final, pues gracias por estar con nosotros hasta el final. Y deja tu mensaje, tu saludo. No sabe que estuviste por ahí en el nombre de Cristo Jesús. Amén.